El tema de la integración metabólica eh, es, eh, es importante de tratarlo porque nos va a permitir entender cómo es que cambian las rutas metabólicas bajo, bajo diferentes condiciones eh, fisiológicas, ¿ok? Eh, Hemos revisado una gran cantidad de rutas, no todas, pero gran cantidad de ellas. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo el metabolismo de carbohidratos y el ciclo de Krebs tienen roles centrales y de los azúcares se pueden derivar para fabricar lípidos, ¿ya? O para fabricar aminoácidos y también cómo de los lípidos pueden llegar hacia el metabolismo energético del ciclo de Krebs, ¿ya? De la respiración celular, entre otras cosas. Por aquí, metabolitos secundarios de aminoácidos, etcétera. Es importante entender todo esto como un funcionamiento coordinado, porque si consideramos nosotros metabólicamente todo nuestro sistema, la forma de alimentar literalmente de energía al sistema es consumiendo alimentos, ¿ya? Por lo tanto, la ingestión de alimentos, la digestión y absorción es lo que va a proporcionarle energía a los tejidos. Y esa energía tiene que ser eh, acorde a, a las necesidades y gastos que tenga el cuerpo en diferentes momentos. ¿Okay? Por lo tanto, no toda la cantidad de energía que uno le puede extraer a los alimentos lo va a extraer en un momento dado, sino que tiene que guardar alguna parte, tiene que conservar para momentos donde no hay ingesta, ¿ya? Y durante todo el proceso estamos permanentemente eliminando moléculas a través de nuestro cuerpo, de la respiración, etcétera. Eliminamos agua por la transpiración, por la misma respiración, ¿ya? Eliminamos dióxido de carbono, ¿ya? Eliminamos calor y vamos perdiendo energía de manera frecuente. Una de las cosas importantes que hay que considerar es que las rutas metabólicas comunes, normales, generales del cuerpo, son las que más energía gastan. ¿Ok? Más o menos el 50% de la energía que producimos desde la dieta del alimento es gastada, la mitad más o menos, en el mismo metabolismo, en el mismo procesamiento y mantenimiento de los diferentes sistemas. ¿Ya? Otra buena cantidad se gasta en lo que son procesos de síntesis de, de las principales macromoléculas, proteínas, carbohidratos, bases nitrogenadas, etcétera. ¿Ya? Y solamente un 10% como máximo es gastado en lo que es eh, el, el exceso energético que uno puede darse el lujo de gastar. ¿Ya? Es decir, en el ejercicio. Uno puede estar haciendo ejercicio, no sé, 4 o 6 horas en el día, ¿ya? Y eso no significa que va a gastar más cantidad energéticamente hablando que ese 10%. ¿Ya? Si uno no hace nada en el día, puede que se gaste en el metabolismo un 2%. ¿Ya? Entonces, esto hace que uno considere de de la, que la ingesta es uno de los principales procesos que determina cómo va a funcionar el metabolismo. Porque si uno ingiere menos de lo usual, va a estar gastando reservas. Y si uno ingiere más de lo usual, va a guardar más reservas de las que necesita. ¿Ya? Independiente de la cantidad de ejercicio que uno realice. Entonces, eh, por ejemplo, esto da pie a decir de que en, una persona que tiene sobrepeso es más importante que haga una dieta a que haga ejercicio. Porque si hace una dieta correcta, la cantidad de energía que puede incorporar al sistema va a ser menor que la que necesita y va a estar bajando sus reservas.
pero puede estar haciendo ejercicio mucho rato y la cantidad de energía que va a gastarse en ese proceso no va a ser tan alta, ¿ya? Es importante comprender cómo es que los diferentes macromoléculas abundantes en la dieta, proteínas, carbohidratos, interrelacionan entre sí. Ya hemos visto que todas se conectan en ciertos puntos. Se conectan para formar, por ejemplo, acetil, se conectan en el ciclo de Krebs, se conectan para intercambiarse unas en otras, etcétera, y para generar energía. Y todo eso además tenemos que sumarle al hecho de que los tejidos no pueden funcionar descoordinados, ¿ya? Si estamos haciendo ejercicio, el hígado tiene que estar apoyando a la musculatura en ese sentido. Si estamos haciendo ejercicio, el tejido adiposo tiene que apoyar a la musculatura. Si están estudiando, también el hígado tiene que apoyar con moléculas energéticas hacia el cerebro, eh, y etcétera, ¿ya? Entonces, tiene que haber una coordinación de modo de que los diferentes órganos funcionen de manera asociada con un solo propósito fisiológico común. Y además, dentro de cada tejido, las células hagan que sus organelos estén funcionando también de una manera coordinada. Por ejemplo, no puede estar la mitocondria degradando ácidos grasos sin el citosol están fabricando, porque estaría haciendo un ciclo inútil de síntesis y degradación paralela, ¿ya? Entonces tienen que coordinarse. Todas estas cosas es importante conocerlas como parte de la integración. Las estrategias generales que los organismos han desarrollado para poder integrar todas estas rutas que tienen que ver con la que es ingesta, que tienen que ver con la incorporación, generación de material, guardar material, fabricar energía, gastarse energía, etcétera, incluyen 5 cosas que son importantes. Uno, utilizar una moneda de energía común. Eso ha sido algo interesante, ¿ya? El hecho de usar una sola molécula como energía hace de que las rutas tengan de manera general un lenguaje común de intercambio. Es decir, el ATP que se produce en una ruta es el mismo ATP que se va a necesitar en otra ruta. Y de esa forma, el ATP es la moneda de intercambio energética entre diferentes rutas metabólicas. Y por eso se constituye como la unidad de energía universal, ¿ya? En todos los seres vivos. Otra cosa, el ATP va a generarse de procesos de oxidación, pero no solamente de la oxidación de un tipo de moléculas, sino que interesantemente la misma molécula de energía puede producirse si uno degrada grasas, si uno degrada azúcares, si uno degrada aminoácidos, proteínas, ¿ya? Entonces, es una unidad común y de esa manera puede ser utilizada, como les decía, en diferentes tipos de rutas. Imagínense qué pasaría si la degradación de carbohidratos produjese ATP, pero la degradación de grasas produjese otra molécula de energía diferente. Sería imposible poder aprovechar la energía degradada por grasas en el metabolismo de azúcares o de aminoácidos. Si cada ruta tuviese unidades diferentes, se necesitaría encima rutas de conexión entre unidades energéticas, como intercambio de dinero, ¿ya? Si todos usan el mismo tipo de moneda, bajo todas las rutas, se hace más sencillo el proceso. Otra estrategia general de los tejidos es que como no todas las reacciones metabólicas eh, pueden tener el potencial de producir ATP, las reacciones que son de menor cantidad energética acumulan un potencial energético fabricando NADH, ¿ya? Y el NADH es un transportador eléctrico que después va a ser integrado en la cadena de electrones y que sirve para generar ATP. ¿Ok? Entonces, como las reacciones, como no todas las reacciones tienen el suficiente potencial energético para producir ATP, esta es una forma de poder almacenar pequeñas cantidades de energía de varias reacciones
para poder conducir en un estado final a la generación de energía, ¿ya? Entonces, de esta forma, los procesos de óxido-reducción van a servir como elementos intermediarios en esta ruta de producción energética. ¿Ok? Es cierto de que además del NAD, también hay otras coenzimas, como el FAD, como el NADP, etcétera, ¿ya? Pero de todas ellas, el principal elemento que moviliza electrones es el NAD, ¿ya? Otra cosa que también es importante de considerar como una estrategia general es que las moléculas se construyen a partir de una cantidad pequeña de precursores. ¿Ok? Por ejemplo, hemos visto que las grasas se pueden fabricar desde acetilcoenzima A y el acetil desde glucosa. ¿Ok? Entonces necesitamos glucosa para producir grasas, acetil, y con el acetil puedo fabricar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, diferentes grasas, solo con glucosa. ¿Ya? Si quiero aminoácidos, con la glucosa también puedo generar diversos tipos de aminoácidos, glucosa y nitrógeno. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene el metabolismo es que puede diversificar las moléculas que fabrica partiendo de pocos elementos. Y eso hace de que los elementos esenciales que deben ser ingeridos son pocos. ¿Ok? Por ejemplo, los seres humanos tenemos una lista de aminoácidos esenciales. Necesitamos 10 aminoácidos esenciales. ¿Ok? Necesitamos cerca de 10 moléculas llamadas vitaminas, que también son esenciales de consumir. Necesitamos carbonos en forma de azúcar. ¿Ok? Necesitamos algunos otros lípidos esenciales en forma de ácidos grasos especiales, etc. Si sacamos la cuenta, un humano para sobrevivir necesita alrededor de 25 a 35 moléculas eh, que sí o sí tiene que consumir. ¿Ya? Y con esas moléculas puede fabricar más de 5.000 otras moléculas diferentes. ¿Qué más de 5.000? Más de 50.000 moléculas diferentes. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las moléculas que se requieren en el metabolismo son fabricadas de un grupo pequeño de moléculas que pueden ir transformándose unas en otras. ¿Ok? Eso es importante porque si nosotros necesitásemos, en lugar de necesitar 25 o 30 moléculas, necesitásemos 500 moléculas, nuestra dieta tendría que ser mucho más variada de la que tenemos. ¿Ok? Si no, no podríamos sobrevivir. Entonces, es importante de que de un grupo restringido de moléculas en la dieta se puedan generar un montón de otras variantes. Y otra de las estrategias interesantes que se dan en el metabolismo es que las rutas de síntesis y degradación suelen ser diferentes, ¿ya? Eh, Eso hace de que las rutas tengan diferencias y no funcionen en ambos sentidos permanentemente, porque así pueden ser reguladas, porque así la célula puede decidir en un momento activar una ruta y mantener inactiva la otra ruta. ¿Ok? Eh, veamos algunas características generales de lo que estaba hablando. Dentro de lo que es procesos de integración, tenemos que mencionar de que las rutas degradativas, ¿ya? Conducen a la generación de energía, producen ATP, NADH, etcétera, ¿ya? Y las rutas degradativas conducen de elementos complejos a elementos sencillos, inorgánicos esencialmente, ¿ya? Las rutas anabólicas son lo opuesto y a partir de moléculas sencillas, ¿ya? Aminoácidos, azúcares, etcétera, pueden conducir a la generación de moléculas complejas. Pero para poder generar complejidad necesitamos energía. ¿De dónde sacamos la energía? Del catabolismo. Entonces hay una relación acá. En el catabolismo, ¿para qué se usa el catabolismo? No es destruir por destruir, no es degradar por degradar. El objetivo de la degradación es generar energía. Energía para ser utilizada en moléculas útiles. ¿Por qué razón? Porque las proteínas de una planta no nos sirven a nosotros. ¿Ok? Las grasas de una planta tampoco nos sirven generalmente.
Lo que a nosotros nos sirven son moléculas más sencillas. Nos interesan los aminoácidos, que sí nos sirven. Nos interesan los azúcares simples, ¿ya? Los ácidos grasos, ¿ya? O degradarlos para generar energía. Eso nos sirve. ¿Ok? A nosotros nos sirven nuestras propias proteínas, nuestros propios lípidos. Esos nos sirven. Entonces tenemos que fabricarlos. Y ahí es donde se correlacionan las dos rutas. ¿Ya? Cosas a recordar. Hay que recordar las diferencias importantes en los procesos catabólicos y anabólicos. Por ejemplo, el catabolismo es degradativo, mientras que el anabolismo es de biosíntesis. Que el catabolismo implica la transformación de moléculas complejas en moléculas más simples, mientras que el anabolismo es al revés, de simples a complejas. ¿Ya? El catabolismo produce energía, el anabolismo consume energía. En el catabolismo las moléculas son oxidadas y por eso es que se generan coenzimas reducidas. En cambio, en el anabolismo son procesos reductivos. Se reduce la molécula, ¿ya? Por lo tanto se producen moléculas oxidadas, o sea, coenzimas oxidadas, ¿ya? Otra diferencia es que las rutas catabólicas normalmente emplean la coenzima NAD, oxidada o reducida. De oxidada la van reduciendo. En cambio, las anabólicas usan la NADP, ¿ya? En donde está reducida y la oxidan. ¿Ok? Y finalmente hay que considerar de que el catabolismo es convergente y el anabolismo es divergente. Esto se ve mejor en esta imagen. ¿Ven? Aquí tenemos las que están en rojo son rutas catabólicas de degradación y las que están en azul son rutas anabólicas divergentes. Por ejemplo, consideremos el acetilcoenzima A. Si ustedes recuerdan, el acetilcoenzima A es la molécula que se gasta en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Pero si no se gasta en el ciclo de Krebs, se puede usar para fabricar cosas. ¿Desde dónde fabrico acetilcoenzima A? Si yo consumo almidón o glicógeno, el almidón o glicógeno se degrada en el intestino a glucosa, la glucosa es absorbida por las células, en el citosol la glucosa es transformada hasta piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria y el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, producido acetil, desde glicógeno, desde almidón. Si consumo sacarosa, que es otro azúcar diferente, un disacárido ahora, también tiene glucosa y también llego a acetil. ¿Okay? Si consumo aminoácidos como la alanina, como la serina, como la leucina, isoleucina, estas, también llego a acetil. ¿Okay? Entonces, puedo llegar de azúcares, puedo llegar de aminoácidos a acetil. También puedo llegar de ácidos grasos. Si yo consumo triglicéridos, si yo consumo grasas, ya sea animales o vegetales, traerán triglicéridos, traerán fosfolípidos y esos elementos los puedo degradar hasta acetil. Entonces, aquí pueden ver desde que elementos de tipo lípido, elementos de tipo azúcar o elementos de tipo aminoácido que vienen de proteínas, yo llego a lo mismo. Por eso es que es una ruta convergente. ¿Ok? Una ruta convergente. Al final, degrado hacia lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo? De que después esta misma molécula, independiente de dónde venga, me sirve para generar acá energía en el ciclo de Krebs y la cadena de electrones. ¿Ok? Entonces, esto me permite generar la misma molécula desde diferentes tipos de macromoléculas sustrato. Y además, si yo no quiero gastarme esto en energía, el acetil me puede servir para fabricar otras cosas. Por ejemplo, puedo transformar el acetil en ácidos grasos. Lo transformo en malonil, ácidos grasos. Con los ácidos grasos puedo fabricar triglicéridos o puedo fabricar fosfolípidos o eicosanoides, que son otro tipo de prostaglandinas, por ejemplo, y otras moléculas derivadas de ácidos grasos. O puedo irme a la ruta que forma colesterol, ¿ya? Y con el colesterol puedo formar hormonas, puedo formar ácidos biliares, puedo formar vitamina D, etcétera, ¿ya? Estas de acá son en plantas, así que se dando cuenta. Pero podría darse, son rutas divergentes. Fíjense cuántas moléculas diferentes he producido desde acetil.
¿Ok? De acetil he producido ácidos grasos, he producido fosfolípidos, triglicéridos, prostaglandinas, vitaminas, ácidos biliares, colesterol, hormonas, pigmentos, etcétera. Rutas divergentes. ¿Ok? Entonces, esta es una gracia que tiene el metabolismo. Del consumo de cosas que vienen de fuentes diferentes, yo obtengo elementos comunes. Y con esos elementos comunes yo fabrico lo que necesito. Mis propios ácidos grasos, mis propios triglicéridos, mis propias moléculas esteroidales, pigmentos, hormonas, lo que necesite. Otro ser vivo utilizará el mismo acetil con otros objetivos. Hay plantas que producen caucho, producen pigmentos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere con el hecho de decir que las rutas catabólicas son convergentes, porque desde diferentes sustratos puedo conducir a los mismos elementos sencillos. Y el anabolismo es al revés, de elementos sencillos puedo producir eh, elementos complejos. Entonces, por ejemplo, consideremos el caso del colesterol. Si yo consumo grasas, puedo transformarlas a colesterol. Si yo consumo almidones, azúcares, puedo transformarlos a colesterol. Si yo consumo aminoácidos, puedo transformarlos a colesterol. Entonces, esta es una de las gracias que tiene el metabolismo, ¿ok? Que yo no necesito consumir específicamente un tipo de alimento. Esto por lo menos en los animales como nosotros que tienen dietas variadas, ¿ya? Pero la gracia es que desde diferentes fuentes yo puedo llegar a las mismas moléculas que necesito, ¿ya? No necesito consumir una molécula específica para que me fabrique colesterol. Desde diferentes fuentes yo puedo llegar igual a colesterol o a triglicéridos o a lo que necesite, ¿ya? Y esa es la gracia que presentan este sistema de integración donde primero se converge en elementos sencillos y luego se hace diferenciaciones en moléculas variadas de acuerdo a la necesidad. ¿Okay? Otra cosa que también es importante de considerar con respecto a lo que es el, el proceso de incorporación de alimentos es que el proceso degradativo, el proceso catabólico, tiene tres fases o etapas bien marcadas que ocurren en diferentes lugares celulares. No sé si ya se dieron cuenta de eso, pero es importante recalcarlo. Nosotros consumimos principalmente polímeros de moléculas, ¿ya? O elementos complejos de moléculas. No consumimos aminoácidos, consumimos proteínas, ¿ya? No consumimos monosacáridos, consumimos disacáridos o polisacáridos, ¿ya? Y de las grasas también vamos a consumir grasas más complejas, como triglicéridos en lugar de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, el primer estado de aprovechamiento de esas moléculas es la transformación de elementos complejos o poliméricos a elementos monoméricos. Y eso ocurre afuera de las células, ¿ya? La degradación de almidón en la boca, en el intestino. La degradación de proteínas en el estómago, en el intestino. La degradación de grasas en la boca, en el intestino. ¿Ok? Afuera de la célula. Y lo que ingresan a nuestras células no son polímeros, son monómeros. Ingresan aminoácidos, ingresan azúcares monosacáridos, ingresan ácidos grasos, colesterol. Ese es el primer estado, transformación de moléculas complejas en moléculas orgánicas simples. El segundo estado de degradación es un estado que es exclusivo para carbohidratos, para monosacáridos. Y es un proceso de degradación parcial anaeróbica, ¿ya? Una degradación parcial anaeróbica. Y eso es la glicólisis esencialmente, la transformación de glucosa en piruvato. ¿Cuál es la gracia que tiene este estado? Que permite producir un poquito de energía, en el citosol. ¿Ya? Ese es el estado 2. ¿Ya? Los aminoácidos no se degradan en el citosol, las grasas tampoco se degradan en el citosol. El estado 2, que es el estado de uso sin oxígeno para generar ATP, solo es para carbohidratos, para glucosa. ¿Ya?
Y el estado 3, que es el estado final de degradación hasta moléculas inorgánicas, ese ocurre en la mitocondria. ¿Ya? Ese ocurre en la mitocondria. Y allí transformamos el piruvato en acetil, el acetil hasta CO2. CO2 y agua. Si degradamos aminoácidos, la parte de aminoácidos, el amonio, y si lo ingresamos el aminoácido puede ser a acetil, al ciclo de Krebs, terminará igual como CO2 o agua. Si degradamos grasas, los ácidos grasos se transforman en acetil. Acetil, ciclo de Krebs, CO2, agua. Entonces, en el tercer estado, que ocurre en la mitocondria, degradamos las moléculas orgánicas hasta inorgánicas. Degradamos el resto de azúcares, degradamos aminoácidos, ácidos grasos, hasta CO2, agua y en el caso de aminoácidos, también amonio. ¿Ya? Estado 1 ocurre afuera de la célula. Estado 2 en el citosol. Estado 3 en la mitocondria. Y de esa forma es que las moléculas complejas que utilizamos terminan como moléculas sencillas que después tienen que ser eliminadas de nuestro sistema. Porque ya son tan sencillas que energéticamente hablando ya no nos sirven de mucho. ¿Ok? Ese es el proceso del catabolismo, para que sepan que tiene 3 niveles de degradación. ¿Ya? ¿Por qué razón es importante la integración metabólica en nuestros tejidos? Una es que uno de los principios es que la integración es necesaria para evitar ciclos inútiles. En un tejido jamás pueden funcionar a la vez la ruta de síntesis y la ruta de degradación de una molécula, porque sería un ciclo inútil. Sería inútil que la célula esté fabricando colesterol y degradando colesterol, que esté fabricando glucosa o degradando glucosa, o cualquier cosa que se les ocurra. No tiene sentido desde el punto de vista de utilidad. ¿Ya? Entonces, a esas rutas que pueden ser rutas que fabrican y degradan, se llama ciclos fútiles. Y eso no puede darse en la célula, porque los ciclos de síntesis generalmente consumen ATP y los de degradación no producen la misma cantidad que se consume. Por lo tanto, sería gasto inútil de ATP en ese proceso inútil de síntesis y degradación. Por eso es importante que las rutas estén integradas. Por eso es que bajo ciertas condiciones estará funcionando la ruta de síntesis, bajo otras condiciones diferentes la ruta de degradación. Y así se va a generar el hecho de que los ciclos siempre sean útiles para la célula. Y el otro principio de por qué se hace necesaria la integración es que las condiciones fisiológicas cambian. El medio ambiente cambia. Nuestro metabolismo en invierno es diferente al verano, simplemente porque la temperatura es diferente. ¿Ya? Si la humedad es diferente, también tendrán que haber adaptaciones. Si nos hemos alimentado o estamos en varias horas sin comer, también tendrán que haber adaptaciones diferentes. Permanentemente estamos sometidos a cambios internos y externos. Y por lo tanto, nuestro metabolismo tiene que adaptarse a esos cambios o esas condiciones. Por eso se hace necesario de que los sistemas integren su metabolismo. ¿Okay? Que los diferentes rutas se coordinen para trabajar de una forma positiva para el organismo. Los principales principios de regulación son más, pero estos son los principales principios de regulación de las rutas metabólicas. Son estos que están acá. Primero, los procesos de regulación solamente ocurren o ocurren normalmente en lo que se conoce como el paso limitante. ¿Ya? Les voy a explicar qué significa eso. Segundo, la regulación puede ser feedback o feed forward. También vamos a ver eso. Feedback es regulación hacia atrás, a regular una enzima anterior. Y feed forward es una regulación, una enzima que viene después. ¿Ya? También vamos a ver que se regulan que existen isoenzimas diferentes en cada tejido, corregulación entre rutas, etc. Vamos a ver esto. La regulación en el paso limitante.
Aquí tenemos como ejemplo el tema de la glicólisis, ¿ya? Eh, la glicólisis tiene, como pueden ver ahí ustedes, son 10 reacciones. Aquí está saltada una, parece, pero son 10 reacciones. Acá está 4A, 4B, ya. Ahí están las 10 reacciones, ¿ok? Sería inútil regular todas las enzimas, porque son concatenadas unas con otras. Es más importante regular unas pocas enzimas. ¿Cómo regulamos? Bueno, primero veamos cuáles son las enzimas lentas. Las enzimas más lentas, esto funciona como si fuese una autopista. En una autopista, en un taco, la velocidad de los autos va a depender del auto más lento, porque el auto más lento va a impedir que el resto vaya más rápido, ¿ya? Entonces, igual acá, como, como cada enzima funciona con el sustrato que le produjo la enzima anterior, si la enzima anterior funciona más lento, una enzima no puede avanzar más allá. Entonces, la velocidad general de la ruta va a estar dada por las enzimas más lentas. En la glicólisis de las 10 enzimas, las 4 más lentas son estas que están acá. La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa, la triosa fosfatoisomerasa y la enolasa. Esas son lentas. Entonces, estas son candidatos a ser la enzima de regulación. ¿Qué otra cosa? Las enzimas que son irreversibles. En la glicólisis hay enzimas que son reversibles, que funcionan en ambos sentidos, transforman sustrato en producto o producto en sustrato, o al revés. No tiene sentido regular una enzima que funcione en ambos sentidos. Por ejemplo, esta enzima que está acá, la fosfoglicerato-quinasa. Si yo hago que funcione más rápido, va a transformar el sustrato en producto más rápido, pero también va a transformar el producto en sustrato, lo va a regresar más rápido. Así que en general no estoy acelerando nada. Pero las enzimas que son irreversibles, que funcionan en una sola dirección, si yo las acelero, sí hago que la ruta se acelere. En el caso de la glicólisis hay tres. La 1, la 3 y la 10. ¿Ya? La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa. Entonces ahí vemos de que cualquiera de estas tres pueden ser las que son limitantes. Otra forma de regular es enzimas que están localizadas después de un punto de ramificación, es decir, desde momentos en los cuales se puede utilizar eh, específicamente la molécula solo en la ruta. Y aquí vemos de que de todas las enzimas, la fosfofructoquinasa es la más interesante porque la glucosa 6-fosfato se usa para la ruta de las pentosas, se usa para glicógeno y para varias cosas más. Pero si lo pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6, esta se usa específicamente en la glicólisis. Entonces no sorprende el hecho de que la enzima clave de la glicólisis sea la fosfofructoquinasa 1. Porque esta cumple las condiciones. Es una enzima lenta, es irreversible y está después de un punto de ramificación. Entonces, en general las células, si quieren acelerar la glicólisis, en lugar de acelerar a todas las enzimas, solo aceleran a esta enzima. Y si aceleramos a esta, aceleramos toda la ruta. Si hacemos más lenta esta, hacemos más lenta toda la ruta. Y de esa forma no tienen para qué estar regulando a todas las enzimas. Solo regulan a una. Y eso es ahorro energético. ¿Ya? Otra forma en la cual se regula el proceso es la regulación feedback por retroalimentación. ¿Ya? Retroalimentación sería en castellano. Y en ese caso, el producto regula eh, la actividad de la enzima. Un ejemplo es el caso de la incorporación de amonio por la glutamina sintetasa. Esto lo hemos visto hace poco. El glutamato recibe amonio con gasto de energía y se transforma en glutamina. Pero la glutamina sirve para fabricar montones de otras moléculas y esas moléculas, la concentración de esas regula a la actividad de esta enzima. ¿Cuál es el factor común que tienen? El nitrógeno. ¿Ok? Entonces, como todas estas tienen nitrógeno, son indicadores de nitrógeno en los tejidos. Si hay mucho nitrógeno, bloquean la enzima. Si hay poco, no lo bloquean. Y de esa forma se puede regular
la cantidad de nitrógeno en el cuerpo. ¿Ya? Es una regulación feedback, hacia atrás. Otra forma de regulación feedback la tenemos como ejemplo en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que más produce es el NADH. Si yo he generado gran cantidad de NADH, es porque voy a tener mucha energía. Y el NADH, ¿qué es lo que hace? Bloquea, bloquea, bloquea. ¿Ok? Esa es regulación feedback. Porque este bloquea enzimas que lo producen. Aquí en este paso se produce NADH, aquí se produce NADH. Entonces, la misma molécula que es el producto bloquea las enzimas. Eso es regulación feedback. La regulación feed forward es cuando un sustrato estimula una enzima que está más adelante. ¿Para qué? Para que ese sustrato sea metabolizado más rápido. ¿Ya? Un ejemplo son el propio NADH. ¿Ya? El NADH estimula al complejo 1. El NADH es sustrato del complejo 1, pero cuando hay harto NADH hace que el complejo 1 funcione más rápido. ¿Para qué? Para que este NADH sea rápidamente transformado otra vez en NAD y se estimula esta ruta de electrones. ¿Ok? Entonces, si hay mucho NADH es porque se ha realizado gran cantidad de ciclo de Krebs, es porque se necesita energía. Entonces, el mismo NADH estimula su transformación para estimular el proceso energético. Y la ATPasa, la ATP sintasa, es estimulada con ADP. El ADP es sustrato de la ATPasa. ¿Ok? Entonces, cuando hay ADP, significa que la célula necesita energía. ¿Y qué es lo que hace? Estimula la enzima para que funcione más rápido y transforme el propio sustrato ADP en ATP. Eso es regulación feed forward, hacia adelante, ¿ya? Donde el sustrato estimula la enzima que lo va a metabolizar, ¿ya? Otro ejemplo de regulación es el hecho de usar isoenzimas. Y esto ocurre normalmente en diferentes tejidos. Eh, tenemos normalmente varios genes, familias génicas, que hacen lo mismo, ¿ya? Enzimas que hacen lo mismo, pero en diferentes tejidos. Y la razón es que diferentes tejidos requieren diferentes velocidades de la misma ruta. Por ejemplo, la producción de ácido láctico, el proceso de fermentación. Esto me parece que les conté antes. Tenemos varias enzimas del lactato deshidrogenasa, que es la enzima que hace el proceso de fermentación de ácido láctico, y las diferentes formas enzimáticas en diferentes tejidos hacen que la fermentación ocurra a diferentes velocidades en cada tejido. Por esa razón es que hay tejidos que hacen mucha fermentación y hay tejidos que hacen menos fermentación. Y eso es una gracia para los tejidos, no solamente en este caso. Tenemos exoquinasas diferentes, con lo cual la glicólisis tiene velocidades diferentes en cada tejido. ¿Ya? Tenemos enzimas de degradación de lípidos diferentes en diferentes tejidos, con lo cual también hay tejidos que usan más lípidos y otros que usan menos lípidos. Y todo dependerá de que cuánta necesidad energética tenga un tejido para que su enzima sea particularmente adaptada para ese fin. ¿Ya? Otra de las cosas que se utilizan como mecanismo de regulación es que dos rutas opuestas se corregulan una con la otra. ¿Ya? Este es un ejemplo de metabolismo de ácidos grasos en donde la molécula clave en la síntesis de ácidos grasos es una molécula clave en la inhibición de la ruta de degradación. ¿Ya? El malonil se produce desde acetil y el malonil sirve para fabricar ácidos grasos. Pero el propio malonil, al aumentar su concentración, inhibe el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria, con lo cual inhibe la degradación. Si no hay malonil, sí los ácidos grasos ingresan y se produce la degradación. Entonces, aquí tenemos una corregulación. ¿Ya? En la glicólisis,
las enzimas, glicólisis con la gliconeogénesis, ¿ya? La glicólisis, que es la degradación de glucosa, y gliconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, y son reguladas de manera opuesta. Este metabolito que estimula la glicólisis inhibe la gluconeogénesis. Este metabolito que estimula la glicólisis inhibe. Aquí el que inhibe estimula. ¿Ven? Tienen diferencia. Entonces, las mismas moléculas que tienen un efecto sobre esta ruta tienen el efecto contrario sobre la otra ruta. Y de esa forma se van corregulando. ¿Ya? Otra de las cosas que también es importante es que para poder integrar se utilizan hormonas. De esa manera, de esa manera el, eh, como las hormonas se pasean por el cuerpo, se puede regular varios tejidos a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, la insulina regula en hígado, en músculo, la síntesis de glicógeno. Eh, el glucagón, por el contrario, estimula la degradación, ¿ya? La epinefrina también, coordinando las rutas de síntesis y degradación de glicógeno de manera paralela. ¿Ya? Son formas de regulación o corregulación de rutas de síntesis y degradación de manera paralela. Otra de las cosas que es importante es que normalmente la mayor parte de las rutas ocurren en lugares diferentes. ¿Ok? Y eso en los eucariotas está dado por el hecho de que tenemos organelos. En, eh, por ejemplo, hablemos del caso de la glicólisis con la gluconeogénesis. El primer paso de la glicólisis es la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Eso lo hace en el hígado la glicoquinasa y ocurre en el citosol. El último paso de la gluconeogénesis es cuando la glucosa 6-fosfato sale glucosa, se transforma en glucosa para salir a la sangre. Eso lo hace otra enzima. Pero esta enzima está en el retículo. ¿Ya? Entonces, este paso clave ocurre en lugares diferentes. De modo de que estas dos rutas jamás funcionan simultáneamente. Si la célula necesita hacer gluconeogénesis, esta molécula ingresará al retículo y ahí será degradada. Si esta molécula se mantiene en el citosol, seguirá hacia abajo. ¿Ya? Cuando se va a hacer gluconeogénesis, la glucoquinasa se secuestra en el núcleo para evitar de que la glucosa sea otra vez fosforilada. Entonces, aquí vemos de que se genera una compartimentalización en la ruta. No ocurren en lugares en el mismo lugar. ¿Ya? O por ejemplo, otro caso es el metabolismo de ácidos grasos. Los ácidos grasos se fabrican en el citosol. Si los quiero hacer más largos, lo hago en el retículo. Si los quiero degradar, en la mitocondria. Entonces, las rutas no compiten entre sí. ¿Okay? Ocurren en lugares diferentes y de esa manera no se genera una competencia entre ellas. ¿Ya? Existen muchas otras formas más en las que puedes regular el metabolismo. Por ejemplo, controlando la cantidad de enzima. Y esto ya tiene que ver con cambios en la genética o con cambios en la degradación de proteínas. Por ejemplo, si una persona deja de consumir azúcares, imagínense que ustedes no consumen nada de azúcar por un par de semanas, la cantidad de enzimas de la glicólisis en sus células hepáticas va a disminuir. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Para qué seguir produciendo si estamos consumiendo menos azúcares? Si uno consume más azúcares, aumentará la cantidad de enzima. Entonces también se regula ese proceso a nivel genético. Expresión del gen, más cantidad, menos cantidad. ¿Ya? Otras cosas es, si no aumento la cantidad de enzima, le puedo cambiar la actividad. Y la actividad le puedo cambiar, por ejemplo, si yo hago que exista menos cantidad de cofactor, la enzima funciona menos. O si cambio el pH, ¿ya? Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales el pH varía y eso afecta a las enzimas. El metabolismo se verá afectado en su velocidad por cambios en el pH. ¿Ya? O durante la fiebre. Durante la fiebre hay enzimas que son más sensibles, funcionan menos eficientemente, el metabolismo se ve afectado. ¿Ya? Por eso dice, uno tiene que reposar durante la fiebre porque no está produciendo la misma cantidad energética.
¿ya? O si no, otros tipos de mecanismos de regulación, alostérica, covalente, interacción, etcétera. ¿Ya? Y ahí hay varias otras formas en las cuales se pueden generar. Una de las interesantes y que vamos a detallarla en la próxima clase es la especialización de los órganos. ¿Ya? Cada órgano que tenemos está especializado en ciertas rutas metabólicas que le sirven a ese órgano y a otros órganos. ¿Ok? Y eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase y ya veremos si es eh, asincrónica o no.